Buenas noches chicos, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente nos encontramos aquí en un nuevo video para la clase de química. Tenemos la clase número 4 donde seguimos trabajando los grupos y periodos químicos de la tabla periódica. Entonces vamos a hacer un recorderis mucho más resumido que el de la clase anterior. Entonces, dentro de los contenidos de estas diapositivas vamos a tener una explicación breve de la tabla periódica, los conceptos que hemos trabajado y las actividades del día de hoy que vienen siendo la ficha 2 y la ficha número 3. Entonces, tenemos que como explicación así breve de la tabla periódica, como vimos en la primera clase de abril, la tabla periódica a través de los años, digamos, ha tratado de explicar ese estudio que ha realizado por curiosidad el ser humano durante muchos años. Entonces, comentábamos que al principio se creía que la Tierra, todo lo que estaba conformado, digamos, en el planeta o fuera de él, comprendía a partir de los 4 elementos que ustedes le conocen al avatar, por ejemplo, que viene siendo tierra, agua, aire y fuego. Pero esto con el paso del tiempo fue cambiando, ya que diferentes científicos y personajes en la historia concluyeron que habían unas partículas mucho más pequeñas que conformaban todo y a eso le denominaron elementos. Y en ese momento empezó a surgir lo que conocemos como la tabla periódica, que en ese orden de ideas también comenzamos a hablar de lo que denominamos átomo. Cuando hablamos de un átomo, hablamos de, digamos, la partícula más pequeña por la cual está conformado todo lo que nosotros conocemos y que ésta tiene unas subpartículas que no es posible verlas, simplemente conocemos que las tiene, digamos, por cargas energéticas que se han encontrado a partir de los estudios de los átomos. Entonces tenemos que encontramos una subpartícula que se conoce como el electrón, que se encuentra en la parte exterior siempre, y tenemos los que conforman el núcleo del átomo, que vienen siendo los protones y los neutrones. Entonces, para esto debemos de recordar que cada uno de los átomos se diferencia de otros debido a la cantidad que presenta de estas subpartículas, principalmente en los protones. Digamos que todos los átomos que tengan una cantidad de protón definida siempre van a tener el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, todos los átomos que tengan solo un protón van a tener como nombre el elemento hidrógeno, que es al cual corresponde, porque los electrones pueden llegar a variar dependiendo de, digamos, la obtención o liberación de energía. Tenemos entonces que en ese orden de ideas, a partir de los estudios y de la historia, se ha logrado ubicar la tabla periódica en la forma como conocemos. Entonces, esto se ha dado a partir de la cantidad de las partículas que se conocen por cada átomo y de acuerdo a esas cantidades se empieza a dar una organización. Entonces, por ejemplo, que por grupos o familias lo ubicamos de acuerdo a la cantidad de electrones que tienen en su último nivel de energía, que por periodos hay una organización de acuerdo a la cantidad de niveles que posee a cada elemento, que también conocemos que hay características como que algunos son metales, otros no son metales, entonces eso ha ido formando la tabla periódica que conocemos hoy en día, que desde hace muchos años, digamos, se originó y hasta el momento se mantiene vigente. Tenemos ya la segunda parte que viene siendo la explicación de lo trabajado en las clases anteriores, que vienen siendo los grupos o familias y los periodos. Entonces acá arriba pueden encontrar las imágenes que hemos trabajado en las actividades virtuales. Entonces tenemos que los grupos o familias son aquellos que debemos recordar que se encuentran de forma vertical en la tabla periódica, es decir, de arriba hacia abajo, y que estos comprenden un total de 18. Cada uno, digamos, está organizado, cada uno de estos grupos está organizado de acuerdo a la cantidad de electrones que posee en su último nivel de energía. Luego tenemos los periodos, que son aquellos que se encuentran ubicados de forma horizontal, es decir, de izquierda a derecha, y que estos comprenden un total de 7. Cada uno de estos fue organizado de esta manera según la cantidad que posee cada elemento en niveles de energía. Entonces, si poseen un nivel, si poseen 2 niveles, si poseen 3, así hasta 7.
Luego, digamos, como eso lo veníamos trabajando en las clases anteriores, se supone que para el día de hoy ya debe estar lo más claro posible. Entonces vamos a aprender a ubicar un elemento conociendo el periodo y el grupo al que pertenece. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 3 ejemplos. En la diapositiva siguiente yo elaboré una tabla periódica en donde vamos a colorear las indicaciones que tenemos aquí. Entonces la A nos dice, coloreemos el elemento que pertenece al grupo 2 y al periodo 5. Entonces vamos a ver. Entonces recuerden, aquí yo no les puse los numeritos porque tenemos que aprender a ubicarlos y los números. Recuerden que los grupos o familias son aquellos que se encuentran de forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo y que vienen siendo todos estos del 1 hasta el 18. ¿Listo? Entonces, si nos preguntan por el grupo 2 y el periodo 5, tenemos que hablar de un primer grupo, segundo grupo. Listo, ya ubicamos el segundo grupo. Ahora debemos de recordar que los periodos se encontraban de forma horizontal, entonces tenemos que decir primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo. Y ahí seleccionamos o coloreamos o resaltamos el elemento que corresponde a el que nos están solicitando. Luego tenemos que nos están pidiendo en la B el grupo 12 y el periodo 7, el elemento que pertenece al grupo 12 y el periodo 7. Entonces vamos a mirar. Entonces empezamos desde acá nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llegamos al grupo 12 y nos dicen periodo 7. Entonces recuerden que la tabla periódica tiene una estructura muy peculiar y es que ya no es simétrica. Entonces tenemos que empezar a contar los periodos desde acá arriba, que en este caso no hay nada arriba, pero ustedes saben que empieza desde acá arriba donde está el hidrógeno y el helio. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y resaltamos o coloreamos el elemento que pertenece al que nos están solicitando. Luego nos piden en la C el elemento que pertenece al grupo 15 y periodo 4. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Periodo 4, entonces recuerde que empieza acá arriba. 1, 2, 3, 4, listo. Ya seleccionamos y resaltamos el elemento que corresponde a esta solicitud que nos estaban haciendo. Probablemente alguno dijo, pero la profesora, ¿por qué no empezó si ya sabíamos que este era el grupo 12? ¿Por qué no contó 12, 13, 14 y 15? Porque es mejor explicarlo nuevamente desde el principio para aquel que de pronto lo necesita. ¿Listo? Entonces, tenemos esta organización y esta búsqueda de acuerdo a el conocimiento de grupos y periodos por elemento. Entonces, después de esto, vamos a aprender cómo conocer la cantidad de las partículas subatómicas por cada elemento. Entonces, aquí yo les tengo 2 ejemplos. Un ejemplo con el calcio y un ejemplo con el carbono. Entonces, primero vamos a analizar esta imagen. Mire que yo aquí le estoy señalando que este numerito de aquí se conoce como Z y este numerito de acá se conoce como A. Lo mismo sucede en esta imagen, son exactamente las mismas ubicaciones. Entonces vamos a ver un poco de qué trata esto. Entonces tenemos que el elemento que estamos mirando es calcio, mírenlo efectivamente. Y en el caso de acá tenemos que el elemento es carbono. Entonces hasta ahí vamos bien. Miren que acá les pongo las indicaciones. A hace referencia a la masa atómica o al peso atómico. Y Z hace referencia al número atómico, o sea que usted ya lo tiene expresado allí. A, masa atómica y Z, número atómico. ¿Listo? Entonces mire que allí estamos señalando los valores. Entonces en el caso de calcio tenemos que el número atómico es 20 y que la masa atómica es 40. Entonces, como vamos a aprender a calcular cuál es la cantidad de partículas subatómicas que posee cada elemento, entonces, en este caso tenemos calcio, entonces como la masa atómica es 40, el número atómico es 20, ya escribimos los datos que tenemos. Luego nos dicen los neutrones, que son la partícula que no representan aquí, porque digamos que cuando un elemento está en estado neutro,
El número atómico hace referencia a la cantidad de protones y a la cantidad de electrones, es decir, que cuando él está neutro, está estable, tiene 20 protones y tiene 20 electrones. Entonces lo que pasaríamos a buscar son los neutrones. Entonces los neutrones los encontramos restando la masa atómica del número atómico, porque los protones y los electrones ya los tenemos. Entonces tendríamos que los neutrones serían 40 menos 20, diríamos que tenemos 20 neutrones. Y si nosotros analizamos, entonces quedaría la respuesta como que tenemos 40 protones, o bueno, 4, 0, 40 protones, 40 electrones y 20 neutrones en el elemento calcio. Luego, cuando vamos a mirar acá el elemento carbono, entonces vamos a hacer lo mismo. Miren, la masa atómica es 12, véala aquí. El número atómico es 6, véalo acá arriba. Y para calcular los neutrones tenemos que restar la masa atómica del número atómico. Entonces tenemos que restarle al 12 el 6. Entonces decíamos que 12 menos 6 daría 6, entonces sería un total de 6 neutrones. Y, profesora, ¿y entonces cuántos eran los protones y los electrones? Bueno, los protones y los electrones, como dijimos anteriormente, hacen referencia al número atómico que posee el elemento en la tabla periódica, cuando está en estado neutro o estable. Entonces sería, en el caso del carbono, un total de 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Qué coincidencia, pero este es el caso del carbono. Para los demás elementos puede variar según los cálculos que nosotros hagamos. ¿Listo? Luego pasaremos a explicar las actividades de la ficha número 2 y número 3. Aquí me equivoqué, número 2 y número 3 porque la 1 la hicimos la clase pasada, en donde les voy a mostrar de forma virtual las fichas. Son exactamente las mismas que ustedes tienen en el módulo. Entonces aquí tenemos el caso de la ficha 2 y el caso de la ficha 3. Entonces vamos a mirar desde lo virtual que comprende cada una. Entonces tenemos aquí que para la ficha número 2 tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas. En la pregunta 1 tenemos un texto que lo ideal sería leerlo. Y tenemos que nos dicen los elementos que pertenecen al periodo 5. Entonces ustedes van a buscar en la tabla periódica los elementos que pertenecen al periodo 5 y van a seleccionar cuál de estos dos es la correcta. Es básicamente lo mismo que hicimos en la ficha 1. Luego, en su cuaderno pues tendrían que escribir los elementos, ¿no? Aquí tienen que seleccionar los que ustedes escriban en su cuaderno que serían los correctos. En el segundo punto tenemos que decir por qué razón los elementos del punto anterior pertenecen a ese periodo. Entonces vamos a leer y vamos a escoger la respuesta correcta. Entonces recuerden que cuando unos elementos pertenecen a un periodo X, cualquiera de los 7 periodos, significa que tienen en común una cantidad de niveles de energía. Entonces, es decir, todos los del periodo 1 poseen un nivel de energía. Todos los del periodo 3 poseen 3 niveles de energía, entonces tienen eso en común. Entonces, para eso lo van a tener en cuenta en este punto. En el tercer punto, lo que nos preguntan es qué elementos pertenecen al grupo 1. Entonces, cuando hablamos de qué elementos pertenecen al grupo 1, ustedes van a irse a la tabla periódica y a escribir los elementos que pertenecen al grupo 1 y adicional a eso nos están diciendo por qué pertenecen a ese grupo. Entonces, recuerden que el hecho de que tengan en común los elementos, digamos que pertenezcan a un mismo grupo, significa que tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel de energía. Y en el cuarto punto, yo se los ubiqué aquí en dos opciones, que viene siendo la ubicación de los elementos en la tabla periódica conociendo los grupos y el periodo al que pertenecen. Entonces, ustedes van a tomar la tabla periódica, ya sea la virtual, aquí les puse el enlace nuevamente a la tabla periódica virtual, o en la tabla en físico que usted tenga, y va a mirar qué elemento pertenece al grupo 1 y periodo 4. Luego, qué elemento pertenece al grupo 4, periodo 5, y así con las otras opciones, y va a mirar cuál de estas dos que yo le estoy manifestando aquí es la correcta.
Listo, esto sería el caso de la ficha número 2. Se nos acaba el tiempo, esto tiene un límite de 15 minutos, entonces tomen un descanso y continuamos en el otro video explicando la ficha número 3.